respuestas, dar respuestas a preguntas que tienen un contenido emocional, digamos sentimental. ¿Y cuáles son las posibilidades de que ese sentimiento que tiene una gran mayoría de argentinos se proyecte en el tiempo? Y dicen, por ejemplo, los que se preguntan, hablan de una continuidad del modelo. O sea, es el argumento que a boca de jarro esgrimen todos los candidatos a la presidencia. Vamos a continuar el modelo. Todos hablan de continuar el modelo. Entonces, uno que observa y que quiere transmitir algo para que sea útil, porque el objeto de estas charlas, de estas conversaciones, es que esto resulte útil. Pero a lo mejor no va a resultar útil para dentro de un mes o 2 o 3 meses, sino va a resultar útil para evaluar las opiniones en el tiempo. Entonces, cuando uno observa y escucha todo eso, se pregunta, ¿qué es el modelo? ¿Sí? ¿Qué es el modelo? ¿Es filosófico? ¿Es doctrinario? ¿Es original? Y entonces uno se responde porque la respuesta es obvia. No es nada de eso. Y es todo eso. ¿Cómo? ¿No es nada de eso? Sí. Porque este modelo que han traído la era Kirchner en el siglo XXI, porque esto es una aparición del siglo XXI, es la esencia, escuchen bien, es la esencia del peronismo. Pero claro, es la esencia en una versión del siglo XXI. Y claro, no es fácil entenderlo para sobre todo la gente, la juventud, la gente de 20, 25, 30 años. Dice, bueno, no, todo esto lo trajo Cristina y lo trajo Néstor primero y vino a renovar la política. Y sí es cierto. Pero si ustedes observan, si ustedes analizan, ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Los Kirchner, o sea, Néstor y Cristina, han enarbolado las 3 banderas del peronismo: justicia social, independencia económica y soberanía política. O sea, son las banderas estructurales del peronismo, que habían sido arreadas por toda esa tormentosa noche que significaron todas las dictaduras a partir de 1955. Entonces se ahogó el país, se ahorcó la democracia, se espantó la participación del pueblo en los grandes acontecimientos del país, y al reemplazarse por la violencia y la dictadura dejaron un tendal de desastres, y entre ellas se bajaron las banderas de justicia social, independencia económica y soberanía política. Ahora bien, la aparición de Néstor primero y Cristina posteriormente emergió desde ese infierno con esas banderas en sus manos. O sea, no es otro mensaje distinto. Claro,
yo sé que les va a molestar a muchos kirchneristas escuchar estas cosas, pero al contrario, deberían sentirse orgullosos porque es la consolidación de nuestra nacionalidad. Por ejemplo, y van a ver ustedes que coincidimos al final. Vamos a hablar de justicia social, que es una de las banderas del peronismo. Los Kirchner, con Néstor y Cristina, han tenido la maravillosa idea de consolidar todos esos postulados de Perón y Evita. Los han reflotado y los han vuelto a poner en vigencia, por ejemplo, como son la protección a la niñez, la protección a la ancianidad, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Todo ese contenido social de la vida de un país, esta gente la ha rescatado desde los escombros, desde la basura, y las ha puesto en primer plano y como primer objetivo del gobierno. O sea, no estamos hablando de una cosa que no sea cierta. Ahora, ellos con su impronta y con su ideario y con su fuerza y a su manera, de acuerdo a los tiempos y a los intereses de estos tiempos, han enarbolado la bandera de la justicia social. Ahora bien, cuando hablamos de independencia económica, que es otra de las banderas del peronismo, está dado en una cantidad de realizaciones que ha hecho este gobierno. El gran desendeudamiento, por ejemplo, que fue sometido el país. O sea, cuando cayó el peronismo no había deuda externa. Después, esa noche negra de las tiranías y dictaduras, que no solo se llevó la vida de argentinos, sino que hundió el país. Incluso las democracias también, que aparecieron por ahí, con los Alfonsín, con la Alianza, con los Menem, nos cargaron con salvavidas de plomo. Y bueno, Néstor Kirchner primero y Cristina después han reflotado la independencia económica, o sea, nos han sacado ese paracaídas de plomo que era el Fondo Monetario Internacional. Se ha negociado la deuda externa a un 70% de su valor. No se podría haber no reconocido, era imposible, pero se hizo una gran negociación. Se ha vuelto a reinstalar, no con digamos, con la esplendidez que se requerirá, que se requiere, pero se ha vuelto a reinstaurar el crédito a la vivienda, el financiamiento al campo, el financiamiento a la industria. Se ha nacionalizado, porque estos bárbaros habían entregado hasta las reservas de los depósitos de los jubilados, los HJP. Eso se ha vuelto al patrimonio nacional. Se han recuperado YPF, que habían regalado. Se han recuperado aerolíneas argentinas que se habían enajenado canallescamente. Se recuperó Obras Sanitarias de la Nación o AIRSA, el agua que se había regalado, se habían entregado a compañías inglesas, francesas. Se recuperó el correo. Se están recuperando en plenitud los ferrocarriles. O sea, los Kirchner han hecho mucho por la independencia económica. O sea, han vuelto a traer eso que ya se había perdido en la nacionalidad.
otra bandera del peronismo. Y por último, la soberanía política, que está marcada en una cosa muy importante, quizá la que menos trascendencia tenga. Nosotros no hemos pasado a conformar parte de ningún bloque gerenciado por el imperialismo internacional. Nosotros hemos constituido bloques regionales como el Mercosur, la UNASUR, la CELAC. En fin, la soberanía política implica que no hemos salido de nuestro molde, de esa bandera que era la libre disponibilidad de defender nuestros intereses y, por supuesto, una permanente, que es la recuperación de las Islas Malvinas. O sea, esto determina, y para que no se especule con esto, que el mejor alumno, fíjense bien, el mejor alumno de Perón, hasta ahora, ha sido Néstor y Cristina, porque han recuperado de la basura las tres banderas más importantes de toda la historia argentina. Entonces, es muy importante esto. Yo sé que este análisis es muy posible que no le guste a muchos kirchneristas y que desconocedores de la historia se atrevan a descalificar este análisis porque es natural. Ellos no conocen el pasado y el pasado ha sido muy retaseado para que se conozca. Sobre todo hay muchos que provienen de lugares que han sido callados, entonces no tienen conocimiento de estas cosas tan importantes de nuestra historia. Pero quienes hemos atravesado toda esta etapa de nuestra historia, desde 1930, en la fecha que yo nací, hasta hoy, marzo 17 del 2015, tenemos una visión desapasionada de los hechos y tenemos la firmeza de juzgar los que nos han hecho mucho daño. Pero tenemos también la visión para ver la realidad. Por lo tanto, y con esto quiero cerrar, el modelo kirchnerista, este proyecto virtuoso de estos 10 años de gobierno, ha de quedar en la historia como el ejemplo de un pueblo para reinventarse, para vencer todas las adversidades que debió atravesar y que fue puesto para impedirle su marcha. Y la aparición de Néstor y Cristina como los grandes hacedores de esta etapa innegable de una realidad que por más que la quieran negar será imposible hacerlo, ocuparán, lo vuelvo a repetir, un lugar de privilegio en la historia grande de la Argentina, junto a ese gran maestro e iluminado que fue el general Perón y esa compañera extraordinaria que fue Evita. Ahí, en ese podio de honor, de orgullo nacional, estará Néstor y Cristina, porque han traído
a esta actualidad tan compulsiva y tan revolucionaria por los intereses que se juegan, han rescatado las tres banderas que son las banderas de nuestra nacionalidad y que se proyectarán en el tiempo: justicia social, independencia económica y soberanía política. Ese modelo es el que seguirá la marcha, con distintos nombres, con distintos protagonistas, pero siempre bajo la égida de un ideario filosófico y doctrinario, como es el justicialismo. Esto es bueno que lo sepan los que no lo saben, que lo recuerden quienes se han olvidado y que lo conozcan los que lo ignoran. Gracias. Muchas gracias.